Empecemos a grabar nomás, pues, Helen. Grabando. Listo, gracias. Ya, ok. Bueno, buenos días a todos, a todas. Es muy grato en el día de hoy con nuestro seminario CAPSE. CAPSE se abre a la comunidad, bueno, a la comunidad toda y ahora sí que es la comunidad toda porque estamos con muchas personas de América y de otros países, así que estamos súper contentas por eso. Bueno, hoy día un día muy especial, han pasado estas cosas. Hoy día, bueno, primero contar que hoy día es el nacimiento de Freud, así que Fariani, tal vez hay una sincronía en que tú estés hoy día acá. Hoy día Freud nace, bueno, también es un día, te cuento un poco, que acabamos de ver la noticia del fallecimiento de Humberto Maturana, un biólogo que ha sido muy importante, digamos, en toda la teoría del lenguaje este último tiempo. Hoy día mismo falleció en la mañana, así que bueno, así es la vida, digamos, en el eterno movimiento de las cosas. Bueno, quisiera, Fariani, darte la bienvenida y presentarte a todos los colegas acá presentes. Fariani Sánchez, ella es académica de la Universidad Tecnológica de Antioquia. Es una universidad que tiene su sede en Colombia. Ella es psicoterapeuta dinámica y docente del Seminario de Psicología Clínica. Y el día de hoy ella va a mostrarnos su trabajo, su investigación sobre el tema de la depresión infantil. Por lo demás, tema que yo creo que tiene mucha relevancia en el contexto en el que estamos. Quisiera darle la palabra enseguida a la profesora Marcia Salinas. La profesora Marcia Salinas ella coordina la unidad infanto-juvenil del CAPSE y tiene un trabajo colaborativo con la profesora Fariani que ha sido muy exitoso y que ha unido como a estas dos escuelas, a estas dos cátedras que son hermanas, digamos, tanto allá en Colombia como en Chile. Te doy la palabra enseguida, Marcia, y bueno, que no quería dejar esta ocasión de, como a través de ti, Mariana, y de todas las personas que están en la sala, darles nuestra solidaridad al pueblo de Colombia. No podemos estar, digamos, ajenos a lo que hemos estado viendo en las redes, y nuestra solidaridad, y esperamos que todo esto tenga que sean cambios favorables para el pueblo de Colombia. Dicho eso, Marcia, por favor, tú continúa. Sí, bueno, agradecer la presencia de la profesora Fariani Sánchez, que tal como ha dicho Judith, hemos estado trabajando desde el semestre pasado. Ha sido un agrado compartir ambas cátedras desde la unidad infanto-juvenil del CAPSE y el Seminario de Psicología Clínica. Así que un agrado tenerla hoy presente en el contexto del mismo trabajo colaborativo de la metodología de aprendizaje colaborativo internacional, que es el que hemos estado abordando ambas en las dos asignaturas. Tenemos entonces esta instancia de exposición en el seminario, en los seminarios permanentes de CAPSE, y al igual que Judith, agradecer la presencia, estando en conocimiento de la situación que vive su país y por lo tanto extendiéndome también en esta solidaridad de países latinoamericanos. Así que muchas gracias por estar presente, y a todos los profesores también del Tecnológico de Antioquia y también de Venezuela, que entiendo que hay algunos colegas. Ariane, dejamos entonces la exposición. Muchas gracias. Igualmente, nuevamente agradecerle a usted, profesora Marcia, pues esto no sería posible si no hubiese tenido desde el inicio la disposición para realizar este curso conjunto, también la Universidad Central de Chile y por supuesto el Tecnológico de Antioquia, quienes desarrollaron como esta unión, esta propuesta de trabajo colaborativo. Entonces, gracias por esa introducción y bueno, vamos a iniciar. El tema que pues nos convoca hoy es la depresión infantil desde la psicoterapia dinámica breve, un tema
que siempre ha sido como complejo su estudio desde el inicio también, incluso desde la psiquiatría, desde la psicología y pues, el psicoanálisis como tal ya comenzaba como a hablar del análisis de niños y a explorar como la vida mental de los bebés, de niños y pues propiamente el análisis de ellos y su familia. Y bueno, se comienza como también a abrir un camino que nos permita como pensar en que la vida mental del niño definitivamente sí existe, sí tiene efectos, sí hay efectos sobre ellos. Entonces, digamos que el tema es depresión infantil, pero desde la psicoterapia dinámica breve, que ya vamos como a hacer la diferencia, por ejemplo, del psicoanálisis. eh, entonces, así podemos como avanzar. No sé, ¿hay alguien que tiene el micrófono? El micrófono, creo que encendido. Me hace un poquito de eco. Bien, Ahí parece que está apagado. sí. Bien, bueno, muchas gracias. Esto suele pasar. Entonces podemos avanzar, profesora. La agenda de hoy sería entonces comprender un poco en líneas generales qué es la psicoterapia dinámica breve, bajo específicamente un modelo de uno de los dinámicos más importantes, como fue Leopold Belak. También en segundo lugar, comprender la depresión propiamente desde una comprensión dinámica. Y en tercero, ver un poco cómo se maneja desde este enfoque la intervención en depresión, sobre todo pues en niños, ¿no? Algo que igual es reciente, que es algo que ha llevado muchos estudios y que no hay como un manual que nos diga se va a trabajar de esta manera porque pues la vida infantil aún está en desarrollo. Como bien pues lo dejó ver el psicoanálisis, bueno, ya también en teorías del desarrollo humano, etcétera. Pero vamos a intentar hacer un intento como de enfocar cómo sería más bien la intervención desde este enfoque. Bien, adelante. Entonces comencemos por psicoterapia dinámica breve. Adelante, bien. Entonces vamos a basarnos en la psicoterapia breve. Psicoterapias breves son muy amplias, muy extensas. Pero nos vamos a enfocar desde este punto de vista la psicoterapia dinámica, específicamente en el modelo desarrollado por Leopold Vela, quien fue un psiquiatra y psicoanalista austriaco, que luego se traslada en su vida adulta a Estados Unidos y es donde funda como este modelo de psicoterapia breve. Él lo llamó psicoterapia breve, intensiva y de urgencia. Bien, si hablo de psicoterapia breve, intensiva y de urgencia, me estoy refiriendo igual al modelo de Leopold Vela, pero de psicoterapia dinámica breve. Su libro, digamos, cuando él desarrolló este modelo, la primera publicación fue sobre depresión, de hecho, ¿no? Y su libro, que se llama Manual de Psicoterapia Breve, Intensiva y de Urgencia, de hecho muestra cómo la comprensión dinámica de depresión, ansiedad, ataques de pánico, suicidio, psicosis, y cuáles son digamos, las técnicas a utilizar para intervenir pues, estas problemáticas, pero esto también se extiende a otras. Entonces, este libro igualmente está disponible de manera virtual. También se lo puedo facilitar a la profesora Marcia para los que quieran como profundizar un poco más en esta psicoterapia. Adelante. Bien, desde un punto de vista histórico, ¿cómo es que surge la psicoterapia breve, intensiva de urgencia desde la experiencia pues, de este psiquiatra y psicoanalista? Recordemos que, bueno, las psicoterapias breves o también se llaman focales, surgen como para responder a demandas en el aquí y el ahora, que, digamos, no se tiene tiempo para realizar como un proceso más largo, sino llevar como a la resolución de los conflictos como actuales y presentes. De un punto de vista histórico, estos modelos de psicoterapia breve surgieron esencialmente en respuesta al problema asistencial planteado por masas cada vez mayor, en donde se presentaban como a los centros hospitalarios de salud mental, ya sea público y privado,
como para dar respuesta, y bueno, estamos en un contexto actual en donde también estamos sintiendo como la necesidad de atender a la mayor cantidad de población, pero de una forma efectiva. No es algo momentáneo que sea fácil, y ya vamos a ver un poco esto, pero digamos que históricamente surge para dar esas necesidades más que todo en contexto asistencial. Bien, desde el punto de vista, digamos, del psicoanálisis, de acuerdo a este autor, pues también hay otros que los plantean, Freud llevó a cabo dos casos, digamos que se puede citar, no lo dijo él de manera explícita, sino que algunos autores desde la psicoterapia dinámica consideran que pudieron haber sido los primeros casos que se llevaron a cabo de manera breve desde el psicoanálisis, ¿no? Con orientación psicoanalítica, que fue el del conductor de orquesta Bruno Walter, quien presentaba una parálisis en su brazo, y pues obviamente que sus brazos eran los que utilizaba para dirigir una orquesta, y digamos que de acuerdo a las referencias que hay de este caso, en 6 sesiones se logró como la resolución de esta parálisis, y también del compositor Gustav Mahler, a quien pues, se refiere estos autores que Freud atendió durante 4 horas y logró como curar la impotencia, que pues, en términos de la teoría psicoanalítica en ese término se manejaba. Entonces, como para introducir un poco que quizás dentro del psicoanálisis ya se venía planteando otro tipo de modelo, aunque esto no, pues, no es la línea como a seguir de parte del psicoanálisis, por eso que existen ambas diferencias. Adelante. Desde el punto de vista del autor Leopold Belak, citándolo como explícitamente, él refiere que este enfoque surgió a necesidades existentes en 1946, sobre todo en contexto de posguerra, en donde pues muchos soldados, incluso reclutas, necesitaban la atención, o pues venían de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial, y se necesitaba la atención porque venían con episodios de psicosis paranoide, trastorno de estrés postraumático, pánico, etcétera, una serie de problemáticas de salud mental que pues en ese entonces no existía como esa atención para tantos. Entonces, digamos que se fue planteando este modelo para poder atender, digamos, a estos veteranos en un periodo de 3 o 6 sesiones, ¿bien? Y tratar de poder contribuir a darles por lo menos tranquilidad. Él refiere que a veces hasta se alcanzaba solamente eso, simplemente ayudarlos a tranquilizar, porque no daba como el tiempo, pese a la cantidad de reclutas o soldados que venían pues de este contexto, reconstituir como todo su personalidad u otros aspectos, sino lo actual, el síntoma actual. En este tiempo, él ya había tenido un entrenamiento en psicoanálisis adquirido en Viena, y ya luego en Estados Unidos, pues donde implementa como su modelo de psicoterapia breve. De hecho, este modelo sirvió para muchos hospitales y centros, digamos, de salud mental, que digamos, lo imitaron para poder atender igualmente a este tipo de población y a otras. ¿Bien? Si podemos definir la psicoterapia dinámica breve, también, como les dije, se puede nombrar como terapia psicodinámica o terapia breve orientada psicoanalíticamente. Es un enfoque psicoterapéutico que se inspira en teorías psicoanalíticas, teorías del aprendizaje y sistémica, que surge como un modo de responder de una forma breve y efectiva al malestar psicosocial contemporáneo de cada individuo en la clínica, proporcionándoles recursos personales y promoviendo oportunidades de adaptación a su situación actual. Esta psicoterapia, si bien condensa teorías psicoanalíticas, no es lo mismo a hacer psicoanálisis. Bien, la psicoterapia es como ya un modelo psicoterapéutico en donde las metas son distintas por ejemplo, al psicoanálisis. No solamente en cuanto al tiempo, ¿verdad? Porque se tiene como la teoría de que el psicoanálisis es algo muy largo, un proceso muy largo, sino quizás a las metas del tratamiento e incluso a las técnicas también utilizadas. Entonces, son distintas. Sin embargo, la psicoterapia dinámica breve
digamos que tiene su base en algunas teorías psicoanalíticas, pero no solamente en ellas, sino también en teorías del aprendizaje y de hecho sistémica. Bien, adelante. ¿Cuáles serían como los principios básicos de este modelo psicoterapéutico? De acuerdo al autor Belak, digamos que los síntomas se conciben como intentos de resolver el problema. Bien, se selecciona los síntomas principales y que estén ocasionando más malestar al sujeto, pero no se elimina, no se busca la eliminación del síntoma como se busca quizás en otros psicoterapia, es eliminar el síntoma, porque sabemos que el síntoma tiene algo a comunicar, algo que trae un mensaje a ser leído, digamos así, que nos viene a decir algo. Por lo tanto, eliminarlo es como podemos tratarlo, pero eso no desaparece la causa que lo produce y más adelante puede volver a aparecer. Pero sí se deben tratar o se intenta tratar los más actuales y los que generen más malestar. Por eso que el paciente cuando llega a este tipo de consultas y dice, no, yo tengo demasiados problemas, no sé por dónde empezar, generalmente el dinámico pues le dice, bueno, vamos a comenzar por el más actual y el que más te está causando malestar. Dentro del punto de vista de la psicoterapia, se considera como una forma de aprendizaje, desaprendizaje y reaprendizaje. Acá utiliza mucho el concepto del aprendizaje porque se entiende como algo que yo aprendí, lo voy a desaprender y lo voy a aprender de otra forma, de otra manera, le voy a dar otro significado, lo voy a reestructurar. No excluye otros sistemas teóricos, que es la diferencia también grande con el psicoanálisis, es que desde el punto de vista dinámico se puede considerar incluso aproximaciones conductuales, técnicas como conductuales, que se puede decir que son de otras corrientes, para poder entender al paciente desde todo el punto de vista, digamos, interviniendo, ¿no? No es que se limita únicamente a lo psicoanalítico, sino que sí requiere como acudir a otras estrategias que uno llamaría conductuales, pero que es como básicamente tratar de llevar el enfoque de la psicoterapia como a otras formas de resolver el problema, pues otras aproximaciones. Se busca mucho la adaptación en el aquí y el ahora. Si bien la persona tiene mucho que trabajar, digamos que quiere abordar aspectos de su personalidad, puede haber una reestructuración igual a lo largo de estos aspectos, pero en el aquí y el ahora, o sea, ¿cuál es el conflicto actual que te trae hasta acá? ¿Cómo podemos buscar la solución en este momento? Y bueno, de igual forma, no se exime lo que es la reestructuración quizás de otros aspectos más profundos en la medida que se trabaje como lo actual. Bien, adelante. Ok, los pacientes en este tipo de psicoterapia sí se tienen en cuenta los pacientes, al igual que el psicoanálisis, porque bueno, son corrientes que no trabajan como con todos los pacientes y bueno, que tampoco hay, digamos que no todos los pacientes son para cada corriente, por eso tenemos pacientes que van para sistémicos, pacientes que son de cognitivos conductuales, que son psicoanalíticos completamente, o sea, esto va a depender porque no todas las psicoterapias están hechas para todos los pacientes. Específicamente los pacientes en psicoterapia dinámica, igual se comparte mucho con el psicoanálisis en este aspecto, es que son pacientes que deben tener como una capacidad en nuestros términos acá, psicoterapia dinámica, de insight, es decir, de darse cuenta, de elaborar asociaciones, de pensar, de ya luego relacionar. Es decir, hay pacientes con los que esto es complejo porque son personas más orientadas a la concretud, no tanto a la abstracción y por eso requieren como intervenciones como más concretas, más conductuales que otro tipo de intervención que involucre como el trabajo mental u otras funciones que igualmente ya vamos a ver. Entonces, sí es importante considerar que sí tiene límites como en los pacientes. En el caso de que no se pueda trabajar con estos tipos de pacientes, bueno, se busca como otro tipo de apoyo, sea sistémico, conductual u otro tipo de psicoterapia. El papel del terapeuta es importante, es muy importante porque no solamente es un terapeuta que está escuchando, sino que necesita ir conceptualizando de una forma como un poco más rápida en ese momento para poder ir elaborando. O sea, es alguien que necesita ir pensando
ya en cuestiones para poder darle como ese seguimiento al tratamiento. Y por eso se requiere una mayor actividad mental, digamos desde el punto de vista dinámico, igual no también el psicoanalítico, pero en el caso del dinámico se maneja mucha actividad mental porque es como condensar toda la teoría extensa para poder darle como una comprensión en el aquí y el ahora y de una manera como más breve propiamente a esa problemática. Las sesiones generalmente son de 5 a 6 sesiones de 50 minutos una vez a la semana, se puede plantear así, esto igual depende de la problemática, el tipo de paciente y de desde dónde esté brindando la atención. 5, pero esto no es el límite, puede haber de 10 sesiones, 15, pero en el caso pues de la psicoterapia en niños sabemos que esto puede variar, porque generalmente los niños tienen como una capacidad de reparación o de mejora más rápido que el adulto, bien, porque como ya les dije, hay muchos aspectos en desarrollo. Y también es una psicoterapia que puede utilizarse, de hecho, prevención primaria, secundaria y terciaria, por eso se utiliza mucho en lo que son los ambientes hospitalarios, consulta externa, en grandes momentos de demanda. Es importante aclarar que no por breve es fácil, ¿bien? Digamos que los críticos han venido de muchos lados, pero no es que se resume lo fácil para, digamos, dejar de lado la comprensión compleja, no. Se hace una comprensión compleja para poder dar respuesta a algo actual y a proponer un tratamiento en la actualidad, es decir, digamos, en el aquí y el ahora. Bien, pero no es que por breve es fácil, no debe ser ese el sinónimo porque se requiere tener un vasto conocimiento psicoanalítico, un vasto conocimiento en las diferentes teorías para poder darle una comprensión a ese problema. Entonces es importante saber, entender todo, pero también hacer algo que pueda marcar la diferencia. Adelante. Bien, vamos con la depresión de la comprensión dinámica, vamos como en líneas generales cómo se concibe la depresión y ya luego especificando como en niño. El tema de hoy es depresión ciertamente infantil y Melanie Klein, quien fue una psicoanalista que estudió la vida mental infantil del bebé y de los niños, o sea, del infante, que realizó análisis a estas cortas edades, con algunas pues objeciones que tenemos en cuanto a ella, pues algunas interpretaciones que hacía eran interpretaciones muy, digamos que no estaban acordes al nivel de desarrollo intelectual, cognitivo y emocional del niño, pero bueno, era como esos primeros intentos de estudiar la vida mental infantil. Ella refiere que los hallazgos del psicoanálisis han conducido a la creación de una nueva psicología del niño. Esto era algo inexplorado anteriormente. Nos han enseñado que los niños, aún en los primeros años, no solo experimentan ansiedad, sino grandes desilusiones. Ha desaparecido la creencia en el paraíso de la infancia y la creencia en la asexualidad del niño. Los análisis de adultos y observaciones realizadas directamente en niños nos han conducido a estas conclusiones que se han confirmado y ampliado mediante el análisis de niños de corta edad. Es decir, que antes, o usualmente también tenemos el imaginario de pensar que la infancia es un mundo siempre feliz o que la infancia es siempre a donde queremos regresar o que existiese paraíso cuando digamos que sus estudios demostraron que no, que los niños pues tenían una vida mental desde muy pequeño, incluso meses, ya se va desarrollando su aparato mental y que sufrían igualmente de ciertas desilusiones, ciertos cambios, y sobre todo hace referencia a lo que era la sexualidad del niño, es decir, se creía que la sexualidad antes comenzaba en la adultez y bueno, una de las grandes enseñanzas que nos ha dado el psicoanálisis es que el desarrollo como tal del niño que involucra la sexualidad comienza antes, ¿bien? Y hay una serie de etapas que van como en esa medida desarrollándose para ya luego llegar como a la adultez. Entonces, adelante. De esta manera introducimos como lo que es estos primeros indicios de lo que pasa en la vida infantil.
También una de las muchas experiencias interesantes que ella refería en el análisis de niños es encontrar en niños aún muy pequeños una capacidad de comprensión que con frecuencia mucho mayor que la del adulto. Hasta cierto punto esto se explica porque las conexiones entre consciente e inconsciente son mucho más estrechas en los niños pequeños que en los adultos y porque las represiones infantiles son menos poderosas. Es decir, ella también se dio cuenta en el análisis de niños que los niños no es que no entendían, como suelen decir incluso creer algunos padres, no, él no comprende lo que estamos hablando, él no nos puede escuchar o eso no lo entiende él. Justamente sí hay una comprensión, ¿bien? Incluso el psicoanálisis también lo explica desde otros autores, incluso antes de nacer. Hay algo que se llama pues los significantes que igualmente van dando como el lugar, ya al niño se le espera con un nombre, un apellido, ya se habla de él y ese hablar va generando como una subjetividad. Entonces, bueno, eso sí hay como cierta influencia de eso, de lo que los padres dicen de uno, de si los desean o no, etcétera, y cómo va moldeando como la vida infantil. Me disculpan, por favor. No sé si alguien por el momento querrá hacer una pregunta. Sí, yo quería. Hay una pregunta, Marcia, de Daniel Naranjo. Sí, Daniel. era con respecto a que cuando se hablaba de la psicoterapia, o sea, bueno, sí, de la psicoterapia, como forma de aprendizaje, dice también desaprendizaje, o sea, ¿realmente se puede desaprender algo? Porque al momento de aprender algo, tengo entendido que se puede reaprender, o sea, aprenderlo de otra forma, pero desaprenderlo habla de que se tiene que olvidar, o sea, desaprenderlo en sí. ¿Es realmente que se puede desaprender algo? Ok, bien. Entonces, esa es la única pregunta que tenemos al momento. Sí, Sí, me bien, parece que gracias sí. igualmente por esa pregunta. Bueno, en base como este modelo tiene, pues como ya vimos, se basa en teorías de aprendizaje para explicarlo, pero en ese sentido, ciertamente no es un desaprender, no es un olvido, ¿verdad? Porque sabemos, por ejemplo, del psicoanálisis que lo que olvidamos estamos como orientados a repetirlo, pues no hay un olvido, más bien hay que recordar. Pero en este caso, pues como lo plantea el autor, es el aprender, desaprender, digamos, en reestructurar y darle como otro significado. Bien, profesora, tenemos a Javier Nicolás. Sí, claro, adelante. Javier, no alcanzo a ver su apellido, Javier, pero veo su mano levantada. Ya. Es que tengo la duda sobre qué son los significantes que mencionó en el segmento de Klein de la depresión. Y a qué, o sea, más que nada, que son como a qué aluden. Bueno, esa es toda una teoría ya de psicoanálisis, sobre todo el modelo del autor Lacan, Jacques Lacan, que bueno, en ese sentido es como propiamente el psicoanálisis, se aparta de lo que es la psicoterapia, pero la idea era como traer a colación de que desde el punto de vista de psicoanálisis también hay una consideración por lo que es la constitución subjetiva del ser humano, incluso desde pequeño, desde que inicia su vida, incluso pues mucho antes, son como planteamientos que se han realizado a partir, por supuesto, de la experiencia clínica, pues el psicoanálisis no es algo como a veces se dice que se ha surgido de la nada, sino que esto es algo que se comenzó a dar a partir de observaciones y de experiencias clínicas con casos y a partir de ahí también formular como toda la teoría. Pero esto lo que tiene que ver con los significantes lo habla mucho el psicoanalista Lacan, que puedes buscar y profundizar. De todas formas, si requieres algún tipo de material, también te puedo brindar como algunos textos, de este tipo para que puedas como ampliar o incursionar en este tipo de autores.
Vale, gracias. Bien. Bueno, desde el punto de vista, seguimos como del psicoanálisis de niños, ya entrando como a la depresión, tenemos aportes, por supuesto, de Freud, de psicoanalistas como Carl Brown, Melanie Klein, Donald Winnicott, Bowlby y también Lacan. Estos inicialmente, Bowlby, Winnicott, Melanie Klein, Freud, fueron como los primeros en estudiar esta vida mental infantil y en determinar pues qué es lo que pasaba. Básicamente el desarrollo como humano, de la mente humana. Pero Melanie Klein, Winnicott y Bowlby eran como los psicoanalistas que estudiaron más la vida infantil propiamente. De acuerdo a la comprensión de la depresión, Freud, ya en Duelo y Melancolía, él venía como hablando de esto, ¿no? De esa diferencia también entre duelo y melancolía, pero él se refería concretamente, cuando hablamos de depresión, a que había una pérdida de un objeto inconsciente donde el sujeto sabe a quién perdió, pero no lo que perdió. Es decir, que muchas veces la depresión desde el punto de vista dinámico se maneja como una pérdida, ¿bien? No solo del objeto. Objeto entiéndase como persona, figura, madre o padre, etcétera, objeto amoroso, sino también lo que con ese objeto se pierde, ¿bien? En el duelo, pues, por ejemplo, en el caso del duelo, no solamente se pierde el objeto, sino que hay una pérdida, por ejemplo, de ideales, de expectativas, de incluso, pues, digamos, lo que se tenía puesto sobre ese sujeto también queda como sin destino, sin lugar, y es una de las cosas que hace como más doloroso ese proceso. Abraham nos refería que la depresión infantil sucede como una reacción emocional a la pérdida de un objeto nuevamente, pero que acontece en el horizonte del complejo de Edipo, que ya esto es una etapa en donde se atraviesa o atraviesan los niños en relación como a sus objetos primarios, digamos en este caso a su padre o a su madre, ¿no? Entonces, digamos que en este tiempo se van dando cuenta de aspectos como ya van teniendo conciencia de su mamá o de su papá, ya van teniendo como, van viéndolos de una forma más realista, un poco menos fantasiosa, y bueno, eso da lugar como a pérdidas, ¿no? A pérdidas, no pérdidas solamente nos referimos como de objetos, de cosas, sino pérdidas digamos, de ilusiones, pérdidas de creencias, pérdidas de ideales, ¿no? Entonces, el afecto depresivo implica para el infante muchas veces sentirse decepcionado, traicionado o abandonado por sujeto amoroso, que se da mucho a propósito de esta etapa del complejo de Edipo. Esto lo refería a Carl Abraham. Adelante, profe. Bowlby, en 1993, también habla de pérdida afectiva y hace referencia a que la mayoría de tristezas producidas en un ser humano se debe a la pérdida de una persona amada. Esto posibilita los trastornos depresivos y de duelo crónicos, cuyos sentimientos son, por ejemplo, impotencia, tristeza, soledad, de ser seres no queridos y detestables, incapacidad de establecer lazos afectivos. Es decir, que pues, podemos ver como alguna semejanza de los síntomas que vemos en depresión, como también una reacción a estas pérdidas. Adelante. Por su parte, Melanie Klein, sobre la que voy a ampliar un poquito más, ella ya venía definiendo, estudiando, como ya le dije, la vida mental del niño, y desde que el niño es bebé, para ella ya se comenzaba a desarrollar la vida mental. Ella consideraba que primero se pasaba por una posición, una etapa que se llamaba posición esquizoparanoide, en donde, bueno, el niño no tiene conciencia de los demás, sino de sí mismo, y bueno, lo demás lo ve como en términos de, digamos, lo que le resulta amenazante o no. Recuerden que el niño, pues el bebé está no conoce la realidad, no sabe lo que está pasando, cuando siente incomodidad no sabe por qué, y puede comenzar a sentir que esto es amenazante, ¿bien? Cuando, por ejemplo, tiene hambre y se retarda la satisfacción de esta necesidad, pues eso lo puede pues, considerar como amenazante para su vida, porque está desválido, o sea, depende únicamente de su madre. Y en este caso la madre todavía no existe, sino que lo que existe es el pecho, ¿no? El pecho de la madre, que viene a ser
lo viene a dividir en pecho bueno, pecho malo. Es decir, el pecho malo es aquello que, por ejemplo, cuando hay dificultades en la relación entre el bebé y la madre, cuando la mamá no puede satisfacer sus necesidades, cuando el ambiente es amenazador, él entiende que hay algo malo, ¿verdad? Que él todavía no sabe qué es, pero digamos que esta autora lo llamó como el pecho malo. Y el pecho bueno tiene que ver con esa parte en donde nos procuran satisfacción, amor, cuidado, etcétera. Entonces, hasta ese momento no ve integrada la madre. ¿Bien? Entonces, puede sentir a la vez sentimientos de amenaza y también de, digamos, de frustración hacia esos objetos, ¿no? Ya luego, cuando el niño avanza un poquito más, alrededor de los 6 meses, comienza a desarrollarse una posición que Melanie Klein denominó posición depresiva, de hecho, es decir, como parte del funcionamiento mental normal del niño por el cual él tiene que atravesar, en donde el niño ya tiene conciencia de la madre y él se da cuenta que sintió en algún momento sentimientos de ira, de rechazo, de frustración hacia esa misma persona que también a la vez ama. Y es allí donde viene un conflicto, que es el conflicto llamado ambivalencia afectiva, que va a generar, digamos, culpa, y por eso se llama posición depresiva, por esa culpa que se maneja en relación como a la ambivalencia con el objeto. Ella decía que, bueno, es como la primera vez que se encuentra el afecto depresivo asociado también a una tendencia a integración. O sea, es normal que el niño pase por esta posición, por este funcionamiento, para que se dé cuenta que existen ambos sentimientos. El problema viene es que recaen sobre una misma persona. Ya ella decía que no hay nada más doloroso que sentir amor y odio por la misma persona. Entonces, que eso genera un conflicto muy grande, pues, desde el punto de vista del ser humano. Y que además, bueno, de la culpa también nos permite buscar la reparación. En algún momento el niño piensa que ese sentimiento de ira hacia la mamá la pudo haber dañado en algún momento y busca cómo reparar ese daño. Entonces, sin la culpa no habría tendencia a la reparación. Es desde el punto de vista de Melanie, entendiendo la depresión ya, en este caso, como una posición, como parte del funcionamiento mental normal por el cual deben pasar los niños, pero que muchas veces se complejiza o ya se transforma en una dificultad si no está acomodadas las condiciones para que esta etapa pueda solucionarse o resolverse. De modo que en adultos podemos tener regresiones a esta edad, a esta posición depresiva, en donde sentimos como algunos afectos ambivalentes. Adelante. Desde el punto de vista del autor Belak, ya para entrar como en lo que refiere el modelo y el autor propiamente, pues él considera la depresión, como ya sabemos, multifactorial, causas bioquímicas, climatológicas, neurofisiológicas y psicógenas, y que la considera uno de los problemas numéricamente más significativos desde el punto de vista humano. Adelante. Para él existen 10 factores a tener en cuenta en la depresión, que también, digamos, desde el punto de vista de lo que ya hemos hablado, integra. Para él la depresión en líneas generales puede ser causada por problemas en la regulación de la autoestima. La autoestima no se entiende como ese amor propio del que se habla pues afuera, sino que desde el punto de vista dinámico se entiende de otra forma, es decir, con lo que tiene que ver con esa capacidad de generarnos suministros internos, no es tanto esperar de afuera, sino el tener integrados como esos propios suministros. Cuando hay problemas en esa regulación es donde puede venir como el cuadro de depresión, un super yo severo. El super yo severo genera culpa y esa culpa muchas veces también puede hacernos sentir como deprimidos. Lo que se llama la intraagresión, que es cuando no podemos volcar la agresión afuera, sino que la dirigimos contra nosotros. Y esa agresión, de hecho, los autorreproches de la depresión, el no ser suficiente, el ser inútil, todo eso tiene que ver con una intraagresión, ¿bien?, del sujeto. También tenemos como causa de la depresión pérdidas. Pérdidas no me refiero solo concretas de objetos, de personas, sino pérdidas de amor, pérdida de uno mismo, pérdida de posesiones, de estatus, de ilusiones, de autoestima. Es decir, las pérdidas no son solamente de personas, sino de todo eso que nosotros a veces ponemos o es parte de establecer relaciones con los demás, en que incluso pues pérdida de nuestra concepto de nosotros mismos, nuestras ideas.
También por eventos que generan desilusión, sobre todo en los niños. Esto, lo que es la pérdida, desilusión y decepción, lo encontramos también mucho en los niños. Decepción, hambre de estímulos, que ya tiene que ver con conceptos mucho más dinámicos, que tiene que ver con que esa persona está, digamos, necesitada de constantemente de suministros externos, es decir, amor, atención, aprobación, etcétera, y cuando no lo tiene, entonces no sabe cómo, digamos, regular esa hambre que tiene de estímulos. O sea, hay personas que encontramos que lo que quieren es recibir, recibir y no, digamos, dar, y el no tener esa recepción las puede llevar como a sentir esa pérdida también. Narcisismo también, digamos que la persona deprimida es una persona que se envuelve en un propio narcisismo, que pierde interés en los demás, solamente se ocupa o se preocupa de lo que, de su dolor, de su afecto, de lo que siente. Entonces va perdiendo como el contacto y decimos que, bueno, tiene como ahí está involucrado el propio narcisismo. Bien, negación y perturbaciones en las relaciones objetales, que también es una de las causas que se presenta en niños cuando hay problemas en la relación materna, cuando no está la suficiente disposición materna o incluso pues de los cuidadores, puede surgir como esa sensación de abandono, de pérdida, nuevamente desilusión, y puede llevar a la depresión. En el caso de los niños, concretamente, adelante, profe, la puede pasar así como lo hizo. Las madres depresivas proporcionan desilusión con facilidad a sus hijos por su dificultad para estar accesible, para estar dispuesta. Bien, entonces se hace difícil entrar como en contacto afectivamente con estas madres, y esto genera desilusiones en los niños, que a la vez la desilusión también genera enojo, y el enojo no expresado también puede conllevar a esa regresión a posición depresiva de sentir culpa y de intraagresión. Bueno, ya sabemos como del punto de vista de lo que se habla de la depresión en niños, que es muy común lo que son la expresión más que todo conductual y corporal. Freud ya decía que el primer yo es un yo corporal, es decir, que el niño aún no habla, no tiene la palabra, y todo, por supuesto, su forma de expresarse es a través del cuerpo, del síntoma, y a través de la expresión de los mismos a nivel, digamos, conductual. Es importante saber, además de estas conductas que pueda tener o síntomas corporales, en lo dinámico también se mira la inhibición que pueda tener el niño en los juegos. El juego es muy importante, sobre todo es como una necesidad vital para ellos, así estén enfermos, y hay que ver esa falta de juego y esa inexpresión de la rabia también son indicadores que necesitamos mirar para saber si un niño está deprimido, porque la inexpresión de la rabia puede significar que está dirigiendo su rabia contra sí mismo, ¿verdad? Y está, digamos, esto puede causar en ese sentido lo que es los autorreproches y todo lo que tenemos que ver con síntomas de depresión. Adelante. Bueno, finalmente, ¿cómo sería la intervención en este caso? La intervención dinámica, desde el punto de vista de la psicoterapia dinámica breve, se utiliza muchísimo, obviamente, para los casos de depresión por riesgo de suicidio. O sea, es como una alternativa o método a utilizar siempre en esta, o electiva en estos casos, pues hace parte de la urgencia de esa necesidad. Bien, adelante, profe. En muchas circunstancias, digamos que en casos de la depresión, se orienta, pues no deja de considerar, por ejemplo, tratamiento farmacológico, ¿verdad? Unados con psiquiatra, porque esto es un enfoque que también viene mucho de psiquiatría, pero también otros enfoques como terapia conjunta familiar o ambas. En el caso del niño, pues se busca la resolución desde el punto de vista conductual, digamos, más de lo que está expresando antes de guiar pues a una medicación. Ciertamente se agota como todo la circunstancia, porque bueno, estamos entendiendo como de un punto dinámico la depresión en niños, no solamente como un desequilibrio neuroquímico, sino pues hay que abordar como muchas cosas. Bien, adelante, profe. ¿Cuáles serían como los métodos de intervención en la psicoterapia dinámica? Bueno, estos métodos se aplican como de manera general en el caso de la depresión, en el caso de la ansiedad,
pero depende del paciente, depende de la historia, depende de la problemática, y el orden en que se utilicen va a depender sin duda pues de la historia de vida del paciente. Hay quienes les funciona primero, por ejemplo, llevar a cabo alguna técnica, y mientras que en otros pacientes se utiliza en otro orden. Digamos que hay como 10 técnicas desde el punto de vista de intervención psicoterapia dinámica que tiene que ver con la interpretación que es una técnica propiamente psicoanalítica, pero que también se utiliza en psicoterapia dinámica en algunos casos y con mucho cuidado. Catarsis y catarsis mediata, que tiene que ver con una técnica que es donde el terapeuta presta su yo para poder expresar afectos que el paciente no se atreve a decir, porque tiene, por ejemplo, un yo muy débil o un super yo demasiado fuerte. Entonces, si por ejemplo el paciente dice, me siento rabia hacia mi mamá, eso le puede generar una serie de culpas, etcétera. Entonces el terapeuta hace como la estrategia de, bueno, una persona en tu lugar puede sentirse enojado, o a una persona o a mí me hubiese enojado. Es decir, que asume, digamos, esa responsabilidad de lo que el paciente dice para que él pueda expresar, hacer catarsis ese afecto, pero que no sea en ese sentido contraproducente para él. Generalmente la que se utiliza en depresión es la catarsis mediata, que busca es eso, expresar afectos de rabia, enojo, pero digamos que el terapeuta hace esa expresión en lugar como del paciente, ¿no? Prueba auxiliar de la realidad, que ya tiene que ver como con otras funciones que se consideran funciones del yo y que se evalúan en este tipo de psicoterapia. Aplicación de represión, sensibilización a las señales, es decir, qué es lo que te va produciendo como esa desilusión o te permite llegar como a la depresión. Educación igualmente, sobre todo en pacientes con depresión o pánico, el poder describir como lo que va sintiendo, o sea, los síntomas que va experimentando. Intelectualización, que por ejemplo en el caso de los pacientes con pánico, el terapeuta dinámico, primero para muchas veces en la psicoterapia dinámica, y lo refiere, solamente tenemos como las 5 sesiones, es decir, en una consulta externa, generalmente el promedio de pacientes, de acuerdo como a este autor, llega a las 5 sesiones. O sea, que es difícil que el paciente, por ejemplo, llegue a 6, a 7, sino que usualmente una atención de consulta externa, hospitalaria, etcétera, se debe plantear un tratamiento para 5 sesiones, porque es el promedio en que los pacientes duran. Ya de ahí en adelante ya depende, por supuesto, de manejo de transferencia, bueno, desde el inicio, por supuesto, pero de otras maniobras importantes. O sea, se requiere que el terapeuta sea diestro en esto, porque el paciente si no se va a ir. Entonces ellos consideran que una forma de garantizar como ese quedarse es explicándole un poco sobre esos síntomas. También apoyo, sesiones conjuntas y sistema de terapia familiar, fármacos en último caso. Recordemos que como es un enfoque que viene de psiquiatría también, ellos incluyen como la asistencia de fármacos, el apoyo hospitalario, entre otros. Adelante. Adelante, profe. Bien, vamos como pues cuál sería el quehacer en este caso, en el caso de los niños, ¿no? Desde el punto de vista dinámico, se utiliza mucho lo que es el juego, como también en otro enfoque como el sistémico. De acuerdo a Melanie Klein, el niño, pues, digamos que no maneja palabras, no dice lo que siente, lo que le molesta, sino que todo lo comunica a partir de su comportamiento, a través de su cuerpo y también a través del juego. Ella refiere que al interpretar no solo las palabras del niño, sino también sus actividades en el juego, apliqué este principio básico a la mente del niño, cuyos juegos y acciones, de hecho, toda su conducta, son medios de expresar lo que el adulto manifiesta predominantemente por la palabra. Es decir, depende de la edad del niño, el desarrollo cognitivo emocional, para que pueda llegar a usar la palabra como la vía de expresión primordial de su afección. Pero generalmente el niño muy pequeño lo hace a través del juego, del cuerpo, de su conducta. Mientras que el adulto sabemos que ya lo hace a partir de la palabra, podemos decir qué nos hace sentir, podemos hablar a partir de eso. Entonces digamos que la vía
para poder conocer la depresión en niños o para poder inducir sobre este afecto, este estado, es también mirar mucho lo que es el juego, si está jugando o no está jugando, si se está expresando o no, entre otras. Es importante saber cuando a la hora de intervenir y sobre todo de conceptualizar como la problemática, entender que los niños están en desarrollo. Es decir, no se debe hablar como digamos, de un trastorno propiamente a primera instancia, sino que hay que revisar, sobre todo en la parte dinámica, en qué estadio libidinal está, etapa oral, anal, fálica, desde el punto de vista de sus funciones, que se llaman funciones yoicas, cómo está su control de impulso, es decir, es esperable en ciertas edades que el niño tenga dificultades para controlar impulso, de 0 a 3 años eso es esperable, no podemos catalogar a un niño que tiene un trastorno porque esté teniendo dificultades en esa etapa. Se trataría más como dificultades y se ayudaría como que avance en los siguientes niveles, más que hablar de trastornos o de problemas, ¿no? Ya cuando esas dificultades comienzan a complejizarse y a generar malestar y una serie de síntomas, ya se puede considerar que hay un problema. Pero es muy importante en esta conceptualización de los casos en niños, ubicarlos en qué etapa se encuentran, independientemente yo creo que de la teoría pues, y del modelo teórico que manejen, hay que hacer como esa conceptualización. Desde el punto de vista dinámico, pues el trabajo con niños, digamos que a los 5 años o menos de esto, al principio Melanie Klein lo hacía, pero digamos que la edad mínima sería 5 años, igual ya el trabajo involucraría a los padres, etcétera. Niños menores de 5 años, de 7, entre 5 y 7, técnicas de juego y técnicas proyectivas, como ya se ha manejado también desde el punto de vista psicoanalítico. Entre 8 y 12 ya se puede alternar como juego y palabra, y de 12 en adelante pues ya podemos abordarlo con palabras. O sea, ya tú le preguntas a este niño o niña que cómo te sientes y te puede responder. Mientras que un niño pequeño no hace uso de la palabra, sino de otras técnicas como el juego. Adelante. ¿Por qué se considera entonces el juego? Porque digamos que la acción antecede a la palabra, primero nosotros hacemos y luego hablamos, desde el punto de vista infantil, ¿no? De desarrollo. Y el afecto también viene antes como del intelecto, primero, digamos, se aprende como a manejar las emociones y luego como a pensarlas. Entonces, en ese sentido, Melanie Klein encontró que el niño experimentaba gran alivio jugando y esto es uno de los factores que resulta esencial para él. Él acá en el juego representa diferentes experiencias y situaciones fantásticas y reales y hace posible conocer el cuadro más coherente de lo que está pasando en su mente. También ella considera que una precondición para el psicoanálisis, o consideraba, de un niño es comprender e interpretar las fantasías, sentimientos, ansiedad y experiencias expresadas por el juego, o si las actividades del juego están inhibidas, las causas de esa inhibición, que ya lo hemos hablado. Bien, entonces, bueno, para concluir, es muy importante que desde el punto de vista de la intervención, desde la psicoterapia dinámica breve, la técnica a elegir, por supuesto, es el juego en niños pequeños, ya luego más adelante pues se puede combinar lo que es juego y la palabra, pero también sabemos las relaciones que hay con el sistema familiar y es donde puede entrar como el apoyo a la terapia sistémica, en estos casos como de niño, ¿no? Y encontrar como esas causas desde el punto de vista dinámico que ya hablamos y esos autores dinámicos que también refieren de la depresión y tratar como de ubicar cuál sería en cada caso particular. Muchas gracias, Mariani. Parece que hay alguien muchas gracias por tu exposición muy interesante. Surgieron algunas preguntas digamos, mientras tú estabas, quizás podríamos dar esas palabras, pero te agradezco mucho el esfuerzo, digamos, de incluir como una gama tan grande de autores. Yo creo que los alumnos también, yo creo que aprovecharon de como reordenar y organizar sus conocimientos. Así que yo noté a Daniel como una primera palabra, después veo a Esteban y Paula. Paula, sí. Ya, hola, ahora sí.
Me surgieron en verdad dos preguntas. La primera era en relación al sentimiento de culpa. ¿El sentimiento de culpa viene de forma innata o es algo aprendido? El hecho de que, porque habían una, o sea, ¿dónde estaba? Parece que lo tenía notado, que era con respecto a los 10 factores específicos en la psicoterapia. Antes de eso, con lo que hablaba Melanie Klein, con respecto a que se sentía culpa. Ahora, esa culpa, em, ¿de dónde viene en sí? Porque, por ejemplo, a medida que uno va creciendo, se puede intercambiar la palabra culpa por responsabilidad, dándole un sentido más empoderante a la situación o a la persona. Pero, ¿de dónde viene? ¿De dónde se aprende la culpa en sí? Esa era la primera pregunta. Y la segunda era, ¿cuál era la diferencia entre una persona narcisista y una persona egocéntrica? Ujú. Ok. Bueno, entonces vamos con las preguntas, Daniel. Gracias por esas preguntas muy pertinentes. Bueno, la culpa, como ya vimos, es algo que se desarrolla, un sentimiento que se desarrolla. Inicialmente el niño pues solo tiene conciencia de estados, digamos, si hablamos de punto de vista emocional, de estados de necesidad asociada pues a su, como a esos requerimientos vitales, rabia, tensión, relajamiento. O sea, inicialmente en la vida del niño, de acuerdo a esta autora, solamente se tiene conciencia de la tensión que produce un estado de hambre y la relajación una vez que se satisface. Ya luego que el niño va teniendo conciencia de sus objetos, es decir, de las personas, va desarrollando otros tipos de sentimientos. El sentimiento de culpa, digamos que es un sentimiento que también depende del desarrollo de lo que es el super yo, también que es la instancia en donde se interioriza eh, las normas o funciones, digamos, provenientes de las autoridades, de los padres, y es algo que también se está desarrollando en el niño. O sea, en el niño todavía no está desarrollado como de todo el super yo. eh, es algo que de hecho se desarrolla a partir de, digamos, de la resolución del complejo de Edipo, pero sí, es un sentimiento que se desarrolla, porque es un sentimiento, no es una emoción. Emoción básica es ira, tristeza, miedo, son básicas, pero el sentimiento de culpa ya tiene que tener una conciencia el sujeto del otro. ¿Por qué? Porque la culpa surge ante la fantasía o realidad de haber generado un daño a otro. Bien, debe haber un otro, una conciencia de él. Entonces, en el caso de la etapa de Melanie, ella lo ubica en esta etapa porque ya el niño tiene una conciencia del otro, en este caso de la mamá, sobre quien inicialmente sintió afectos ambivalentes. Entonces, bueno, en ese sentido, la ama por un lado, pero por otra parte sintió en algún momento frustración o siente rabia hacia la misma persona y eso le genera culpa porque hay una amenaza de daño, ya sea en la fantasía o en la realidad. Entonces, a partir de allí que digamos, se suscita también lo que es la culpa, ese primer contacto con la culpa. Ya más adelante la culpa deviene en nosotros, digamos, por haber incluido, cedido como actividades que puedan generar como un daño a otro o incluso hasta nosotros mismos. La responsabilidad ya tiene que ver con asumir, como asumir una situación, la consecuencia, un riesgo. Pero la culpa es un sentimiento que uno va a sentir, sobre todo en situaciones cuando manejamos sentimientos ambivalentes, o sea, que hacia una misma persona manejamos enojo y manejamos afectos como el amor, por ejemplo, o cuando hemos pensado en la fantasía o realidad de que hemos podido hacer daño, ¿no? Y bueno, también va a depender de ya el desarrollo de la instancia del super yo, que bueno, que es el que nos hace sentir también en esa medida culpa. Uh-huh. Sí, o sea, eso sí, con esta primera pregunta me entró otra duda entonces, porque si se supone, porque esto se va a sentir cuando, o sea, no estarías como ahí, ¿cómo decirlo?, encasillando que en X situación va a sentir esa persona eso, porque por ejemplo, o sea, puede ser una realidad utópica, en verdad, que cuando una persona tiene cierta preparación al momento de poder gestionar mejor su emoción y sentimiento, ese sentimiento de culpa no seguiría, por ejemplo, generando la responsabilidad más, porque independiente de que en el caso de la mamá, por ejemplo, que pueda sentir también ese sentimiento como de odio y de amor a la vez,
al momento de comprenderse mejor de por qué viene esto, ¿no seguiría el sentimiento de culpa? Sí, pues digamos que no es que se va, es que se comprende. Pues de hecho cuando lo que pasa es que en el niño, cuando estamos hablando de niños, en la fantasía ellos todavía manejan mucha fantasía y ellos creen que en verdad o sea, pudieron haber herido o dañado a su mamá. Ya cuando van teniendo una visión más realista, ya se dan cuenta de que la mamá es un adulto, o sea, una persona que se puede defender, que es fuerte. O sea, y mientras tanto los niños no tienen como esa conciencia, sino que manejan mucha fantasía. Y para ellos por eso los temores son como más reales, ¿bien? Porque van desarrollando ese sentido de realidad. Ahora, en relación como a lo que tú refieres, por eso se plantea como la culpa es lo que justamente nos lleva a la reparación, es decir, a reparar el daño. Bien, solamente una persona que sienta culpa siente también la necesidad de reparar, bien, de tratar que puede ser también parte de asumir en términos como de lo que has planteado la responsabilidad, que es asumir y es tratar de responder justamente por eso. Pero la culpa es necesaria para poder pasar como a ese sentimiento de reparación. Ya, Ujú. o sea, muchas Bien. gracias. Y ahora sí, la segunda, que era lo de la diferencia entre una persona narcisista y egocéntrica. Ah, Ya no, yo yo continúo con los demás que igual están esperando así. Sí, Bueno, Muchas exacto. gracias, muchas Eso, gracias. eso Daniel le iba a señalar, que tenemos varias preguntas y me parece, Judith, que tenemos un tiempo como acotado. Sí, hasta la 1. sí. Entonces quizás podríamos, yo anoté Paula Godoy, ¿puede ser? Esteban Villota. Ok, ya, perdón. Bueno, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, primero muchas gracias, Fariani. Me gustó mucho su trabajo, me inspiró muchas preguntas. Yo tengo 4 preguntas, pero usted puede tomar la que usted quiera. En principio, a mí es una característica que yo he encontrado con los psicoterapeutas que proponen tratamientos breves, Uh-huh. que en su propuesta suelen proponer también que se aumente el tiempo de formación del terapeuta. Sí, eso es muy interesante porque eso se lo encuentra en tratamientos breves, también cognitivos, de otros enfoques, donde se dice, bueno, tenemos que apostarle a que el terapeuta se forme mejor para que pueda hacerlo de una forma más breve. Lo otro que me pareció muy importante de su trabajo es que la psicología dinámica parece utilizar el recurso de la flexibilidad del psicoanálisis, ¿sí? Eso me parece súper importante porque creo que se ha encasillado el psicoanálisis en unas situaciones, en unos paradigmas que eran muy rígidos y que realmente no eran tan rígidos, sino que eran más flexibles. Por ahí usted hablaba de Mahler o también de Jung, ¿sí? La sesión de Jung, que duró como 8 horas, ese era el tratamiento de él. Uh-huh. Aquí ya tengo una pregunta que es si la psicología dinámica establece la depresión, este autor que es Leopold Belak, una relación de la depresión como un problema para la elaboración del duelo, que eso me parece importante. Y la última pregunta es que usted señaló algo que es muy importante de Melanie Klein, que es que Melanie Klein dice, el juego es el lenguaje de los niños, ¿no? Entonces tenemos el medio de comunicación, entonces no sé si podríamos pasarlo a algo que también es un recurso del psicoanálisis, utilizar el juego como materia de intervención, ¿no? Entonces, por ejemplo, la interpretación para el psicoanálisis es sobre el lenguaje. Uh-huh. Entonces, si podríamos utilizarlo, el lenguaje, como una materia para intervenir, ¿no? Terapéuticamente. Uh-huh. Listo, eso Bueno. era. Gracias. Bueno, brevemente voy a responder. Gracias, profesor Esteban Darío, es psicoanalista, tengo entendido. Sí, de orientación lacaniana. Sí, del Foro de Psicoanálisis Lacaniano de Medellín. Bueno,
Bueno, gracias igualmente por también en la disposición de escucha. Pues también estoy de acuerdo con esa apreciación de la flexibilidad que ofrece la psicoterapia dinámica y también de que hay que tener formación. O sea, es que por eso yo decía que no por breve es fácil. O sea, él tiene que tener mucha formación para poder condensar estas teorías en un tratamiento o en abordar, digamos, el paciente en ese momento, ¿bien? Con ese conflicto. O sea, no es para cualquier profesional, sino que es una gran responsabilidad como llevar todo ese conocimiento a algo breve. Y en cuanto a su pregunta, ciertamente como vimos la interpretación dentro de las técnicas igualmente que se utilizan en psicoanálisis, trabaja a partir de la palabra. También sí, desde el punto de vista de Melanie Klein, las interpretaciones que de hecho ella hacía era a partir de lo que observaba en los juegos de los niños. Bien, ella, pues a partir del lenguaje del juego de los niños, ella hacía como esas interpretaciones. O sea, también es una forma de interpretar, pero en el nivel digamos, de este nivel del juego. Entonces sí es posible llevarlo a cabo. Como vimos en el manual de los métodos de intervención en psicoterapia dinámica, por eso no lo coloqué en negrito, porque la interpretación, digamos, en niños, no sería la interpretación tradicional que tenemos entendido, no sería por la palabra, pero sí puede haber otras formas como el juego, en el juego. Esa sería como la que me da chance de responder. Gracias. Paula Godoy, me parece que estaba posteriormente. Paula. Hola, yo estoy con Paula al lado, entonces estábamos viendo el seminario. Y mi pregunta iba enfocada, ¿cuánta viabilidad hay o si se ve afectada de alguna u otra manera esta terapia en el contexto de pandemia? Porque igual acá en Chile estamos, al menos en la región metropolitana, con cuarentena total, entonces, si a través de estos medios se ve complicada la terapia o existen otros medios que ayudan a facilitar esto a través de la videollamada. Muy importante. Bueno, yo creo que desde el punto de vista psicoanálisis también, mientras haya transferencia, yo creo que el medio no es demasiado como relevante. Y de hecho este contexto de pandemia nos ha llevado a considerar todo lo que tiene que ver con las tecnologías, las teleconsultas. Igualmente, actualmente, pues mi trabajo es online. Pues es online y pues digamos que doy fe de la importancia y la relevancia y pertinencia que ha tenido esta orientación para este momento actual, porque de hecho surge pues como dar una respuesta a un momento también contextual de crisis, de demanda, y bueno, es pertinente igualmente en estos contextos, ¿no? Se vuelve aún más importante y necesario, y bueno, sabemos que desde todos los enfoques se está buscando dar una respuesta efectiva en tanto número de sesiones, pero eso puede variar, ¿no? Pero sí es completamente efectivo de manera online. Si se abordan otros elementos como por ejemplo la transferencia, un establecimiento de contrato terapéutico, que son como otros elementos que manejan la terapia dinámica, por supuesto que igualmente se puede hacer online. Muchas gracias. Bueno, a ti. Pablo tenemos y una consulta en el chat. Ok. Pablo. Buenos días, bueno, muy interesante la presentación. Yo tenía dos preguntas con respecto a lo que se decía anteriormente de cómo abordar la terapia online, pensando en que los niños, como se decía en la presentación, bajo los 12 años elaboran a través del juego. Sería como buena alternativa en este caso decirle, si se atiende un niño o una niña, pedirle que traiga juguetes en su espacio, bueno, detrás de la pantalla, y uno poder observar si sería una alternativa, lo pregunto en términos más prácticos. Y lo otro que también se preguntó, pero profundizando un poquito más, por ejemplo, si este niño o niña hiciera una escena de muñequitos, mostrar una escenificación, ¿cómo se podría interpretar desde el psicoanálisis en términos más concretos? Eso. Excelente. Bueno, en relación como a la consulta presencial, pues ciertamente es complejo hacer online
sesiones con niños muy pequeños, porque básicamente vas a trabajar con los papás, o sea, desde el punto de vista de verbal, porque es difícil allí en ese sentido, pero conozco de quienes sí lo han podido como realizar. Mi orientación sería presencial, ¿verdad? Yo en este momento me encuentro asistiendo ya niños como de 10, 11 años, no demasiado pequeños, pero sí en este medio. Pero en cuanto al juego, sí se pueden crear otras estrategias. Melanie Klein en su texto, que igualmente al final, pues, profe, yo se los puedo pasar y también las preguntas que queden pendientes me lo pueden escribir al correo para responderla. Ella, en esos textos de juego, la técnica psicoanalítica, ese texto específicamente, ella habla de eso, de los juguetes de los niños. Y en psicoanálisis, pues, se busca que no hayan, digamos, factores que influyan en esa interpretación, es decir, que los juguetes sean como neutrales, que haya una variedad como de esos elementos. Incluso Melanie ella misma tenía como juguetes específicos para cada niño, que eran juguetes que no inducían, pues, digamos, cuestiones como que puedan decirse que es porque jugó con esto, que igualmente el niño lo que va es a representar, ¿no? Pero ella cuidaba de que esos juguetes fueran lo más neutrales posible y tuvieran una gran variedad, animales, personas, etcétera. Con los juguetes, por supuesto, los niños pueden llevar a la sesión su propio juguete. Eso pasa mucho, que ya ellos llevan su propio juguete y ven la transferencia en ese sentido con los niños es muy bonita, muy positiva, porque ellos, pues, digamos que con solo hecho jugar, de ver un escenario de juego, ya hace como ya se constituye un poco esa primera parte, digamos, transferencial. Entonces, eso igual puede pasar. Hay otras estrategias. En mi caso no he intentado el juego de manera online con un niño menor a 5, a 6, 7, sino que estoy trabajando es con niños de 11, 12 años, que puede alternar un poco más, utilizar más la palabra, pero claro que pueden haber estrategias, aunque la orientación sería como para niños pequeños más presencial. Bien, tenemos una pregunta en el chat y Judith Muñoz, la directora de la clínica. La pregunta de Valentina en el chat es cómo se puede aplicar el psicoanálisis en niños depresivos que presentan algún trastorno cognitivo. Ok, bueno, he hablado como desde la psicoterapia dinámica, porque el psicoanálisis es otra, digamos, es otra forma de llevar el tratamiento, digamos, y tiene como otras metas, etcétera. Pero desde el punto de vista de la psicoterapia dinámica, pues se tiene presente primero, digamos que si lo que presenta el niño no se debe más a una causa, pues, orgánica, un impedimento, un trastorno neurocognitivo, que a otra causa, digamos, más psicógena o más conductual. Pero en ese caso de la psicoterapia dinámica se orienta más como a un tratamiento más, depende de la edad, pero también más como conductual. Igualmente, si es un niño de juego, igual se explora el juego, porque independientemente de su trastorno neurocognitivo, poseen, pues, afectos, emociones que simbolizan de ese punto de vista en el juego o cualquier otra expresión, y eso es lo que también uno va a notar. Es importante por eso saber que no solamente el hablar es como la única forma que tenemos de saber de algo, ¿verdad? Porque hay pacientes que tienen dificultades para hablar, etcétera, y hay que buscar otras formas, otras vías de expresión, o incluso para poderles ayudar en eso. Entonces, desde la psicoterapia dinámica es lo que te puedo como decir. Gracias, Judith. Bueno, yo quería como comentar algo que a propósito de la pregunta de Pablo Galdames, respecto de las técnicas que se están utilizando desde el psicoanálisis o de las psicoterapias dinámicas, que es una distinción bien relevante con los niños. Bueno, y yo diría que yo estoy en la Asociación Psicoanalítica Internacional y ahí hay un grupo que trabaja, que ha estado trabajando, tal vez, Fariani, no sé si tú estás en ese colectivo. Hay una intensa preocupación por el tema de cómo se trabaja con niños, porque claro, los terapeutas analíticos en general, digamos, usan la terapia del juego, que es la manera de asociar libremente que los niños tienen, ya cuando no hay
yendo hacia los latentes, como dice Fariani, uno utiliza más la palabra. Pero quería como comentar que yo no he leído todos los correos, porque han estado compartiendo a través de los correos, algunos que son en portugués, entonces no los entiendo, pero tengo la impresión de que el esfuerzo de poder encontrar una manera en este periodo como de, bueno, de distanciamiento y de cercanía, digamos, virtual, una manera de poder como conectarse con los niños. Y bueno, y ahí yo te quería comentar que yo creo que ahí tenemos un elemento a favor, que es la plasticidad de los niños, ¿ah? En el sentido que quizás trabajar con un adulto, pasar que sea la palabra y todo eso, pero los niños juegan, ¿no? Entonces la idea es como que yo creo que también los terapeutas infantiles y los niños se han ido adaptando a esta situación de virtualidad y han empezado como a poder jugar nuevamente, ¿no? A través de la pantalla. Y hay otro dato curioso, bien como curioso respecto de lo que ha pasado. Y esto ha pasado en el mundo entero, ¿ah? Porque estamos todos trabajando online, es el tema de los sueños. La gente está soñando de una manera diferente a propósito de... Porque bueno, después vamos a entender qué pasa, pero yo creo que es súper desafiante el trabajo con niños, eh, justamente por esta limitación, podría decir, como que tiene con la pantalla, pero existen otras, van a pasar otras cosas, digamos, y los niños van a ser los primeros en mostrarnos cómo se juega, ¿no? A través de esta modalidad. Bueno, muy de acuerdo, excelente pues su aporte y ciertamente pues el no jugar, está teniendo repercusiones también, porque ya sabemos que jugar a partir del juego se elaboran, se construyen, se reparan conflictos, se repara también esta culpa en el caso de los niños y no están jugando. Entonces vemos por eso mucho más aumento también de estos cuadros de depresión, porque el no jugar no te permite expresar esos conflictos que no vas a decir tampoco de pequeño. Y el juego, como ya lo dije, es una forma de elaborar también la culpa, de reparar la culpa. Y bueno, eso es lo que hace también un poco más complejo ese debate de lo presencial o online, en caso pues de niños, que sí se está debatiendo mucho. Pero también algo que influye, y ya lo decía también la profe Marcia, es el contexto de la casa. O sea, no es lo mismo intervenir estando el niño en la casa, en el contexto, que darle un espacio diferente. O sea, para nadie es lo mismo. Hay cosas que quizás no van a expresar, hay cosas que van a inhibirse, entonces eso es otra dificultad que yo creo que es parte ya de todas las líneas de psicoterapia cognitivo. O sea, se están planteando también esa parte. Muchas gracias. Sí. Hernaldo también tiene una consulta. Sí, primero que todo, buenas tardes a todos los presentes. Mi pregunta va relacionado como a la frecuencia que se ve la depresión en niños. Por ejemplo, bueno, yo sé que en adultos, como la preponderancia es la depresión, acá en Chile. Entonces, no sé a qué nivel estará situado, si es muy frecuente o poco frecuente ver niños con depresión, que dicen como un tanto la estadística. Sí, Esa es mi pregunta. sí, de hecho les había traído estadísticas, pero para no entrar como hacerlo más extenso, sigue siendo una de las principales problemáticas tanto de los niños como de los adolescentes. Es decir, eso pues, está pasando, igual yo creo que a nivel mundial, por eso mismo, por el hecho de no poder jugar, no poder salir, no poder socializar. O sea, estamos viendo masivamente que hay niños de verdad deprimidos, o sea, con síntomas de depresión. Antes esto no se pensaba. De la psiquiatría a partir de los 70 que se comienza pues a considerar esto, porque antes, como les decía, si no es por el psicoanálisis, también no se sabe que este era un terreno que estaba, o sea, que en el niño le pasaban cosas, o sea, el niño vivía cosas. Antes para el niño era como una personita que vive feliz todo el tiempo, que no le pasan cosas, etcétera. Pero ya se ha ido como abriendo el camino a partir al aumento, por supuesto, de casos, de que sí existen problemáticas a nivel infantil y cada vez es menor la edad en que se están presentando. Pero ya yo hacía la aclaración de que, bueno, hay que ver en qué etapa está el niño, si es un comportamiento esperable, si es algo esperable para su edad, para no catalogarlo de trastorno tampoco, porque, bueno, la tendencia actual es a decir que todo es un trastorno y a medicar para eso. Entonces, hay cuestiones que se pueden resolver por otras vías y también en comprender desde la etapa donde está el niño.
pero sí, por supuesto, hay un aumento de casos de depresión en niños cada vez mucho más menores de edad. Gracias. Carla también, Carla Vega. No sé si tenemos tiempo, Judith Fariani, para una pregunta más. Yo estoy Carla. disponible. Ustedes me dirán cuando... Creo que lo podría hacer la última. Sí, se perdió el audio, Judith, no te escuchamos, pero entendemos que es la última pregunta. ¿Sí, Carla? Hola, primero que todo, muchas gracias por la presentación, me pareció súper interesante. Y de cierta forma, justo con lo que estabas hablando, me causó la curiosidad respecto a, bueno, todavía no sé elaborar mucho la pregunta, pero como de cuándo preocuparse más allá con el término de, o sea, como en el contexto actual de pandemia, cuándo preocuparse más allá de la depresión infantil, en el sentido de que entendiendo que ya está viniendo a ser como un contexto como más normal al final, entonces, y claramente tiene como otros aspectos que no se tenían en la normalidad, entonces creo que también hay una diferencia entre la depresión infantil que estuvo en la normalidad, se podría decir, y lo que está pasando ahora en términos de pandemia. Entonces, más que todo, esa era mi duda. Déjame ver si la trato como de comprender. Es decir, ¿cómo cambia la depresión en pandemia a cómo estaba la depresión antes de la pandemia? Más o menos así. Sí, es algo, sí, yo creo que es como por ahí va la cosa. Ok. Bueno, es que antes de la pandemia teníamos los mismos problemas, básicamente, solo que con la pandemia se ha visibilizado mucho más. Pues en la antes de la pandemia igualmente estaba lo que son, digamos, los casos de violencia intrafamiliar, etcétera, que pues estamos viendo más visibilizados, pero existían ya antes de esto. Y por supuesto, el no tener ya, obviamente, los espacios que antes sí tenían los niños para elaborar esos sentimientos, es en el caso de la pandemia lo que ha llevado también a un aumento. Pero sin la pandemia igualmente pues habían otros factores, pero sí hay que contextualizar ese antes y ese después y ciertamente cómo influye. Yo creo que sería como una invitación a mirar esas diferencias de acuerdo a los casos de depresión que teníamos de niños antes de la pandemia con los de ahora. Yo creo que la tomaría más bien como una invitación como a reflexionar sobre eso, sobre esa pregunta y también a supervisar en ese caso esto mismo que tú dices. Yo quería decir una cosa chiquitita, muy pequeñita, sí. que yo creo que quizás, bueno, esto viene a posteriori y se verá tal vez lo que estamos viviendo ahora en los niños, y en todos, pero en los niños en particular, o sea, tenemos que elaborar como situaciones que son parecidas a la guerra, ¿no? A la posguerra, porque hemos vivido una situación de muerte y de enfermedad y de incertidumbre y de peligro, en fin, mundialmente. Entonces yo creo que los efectos que eso va a tener, y además, como tú dices, ha cambiado la dinámica familiar, los niños están contentos por un lado porque están los papás, pero por otro lado también están descontentos porque están los papás. Si nos veamos los adolescentes cómo lo están viviendo eso, pero pensaba que hay elementos que son bien parecidos a lo que vivió quizá la misma Ana Freud después de la Segunda Guerra Mundial, que tuvieron que repensar un poco el psicoanálisis a propósito de cómo se elabora el duelo. Así es. Yo creo que una invitación para que pensemos todos cómo va a ser. Esa es la idea. Bueno, hay una pregunta de Cristóbal, pero me parece que va como en la misma línea. Dice que me gustaría saber cuáles son los actos claves que podrían ayudar a detectar el desarrollo de una depresión en el niño, sobre todo ahora en el contexto de confinamiento, el estar en la casa y la socialización limitada con sus pares. Sí. Y Kimi también dice, me refiero dentro del marco contextual, mundial, sanitario en el que nos encontramos. O sea, van como en la misma línea a lo que ustedes planteaban. Sí, de hecho, pues ya sabe que los niños que pasan más tiempo en el celular, o sea, es un síntoma también de depresión, porque eso no es lo mismo a jugar, a representar, a simbolizar, a corporizar las experiencias. Entonces, eso que dice Kimi también es así.
Bueno, estamos cerca del límite ya del tiempo. No sé si lo alcanzas a leer, Marcia, dice depresión. Sí, excelente seminario. Yanira dice, excelente seminario, la depresión infantil es algo que no tiene mucha atención a pesar de darse de forma más frecuente de lo que creemos. Así que muchas gracias, señala. Sí, bueno, ahí está los niños, de los bebés de 1 a 2 años, bueno, eso está descrito, ¿no es cierto?, con la depresión anaclítica. Así que, bueno, yo creo que ya podemos ir como cerrando, Marcia, por la hora. Yo sé que quedaron preguntas, quizás esto es un indicador de que tenemos que hacer tal vez una segunda jornada con Fariani, porque sin duda los niños yo creo que son efectivamente uno de los que más necesitan como encontrar un espacio para poder elaborar todo lo que está viviéndose. Entonces, bueno, yo quiero agradecerte en nombre del Centro de Atención Psicológica y Estudios de la universidad tu presencia. Yo creo que ha sido muy nutritiva por la cantidad de preguntas que has recibido y que sin duda yo creo que nos motiva como como tú dices, responder o seguir pensando las interrogantes que se nos están viniendo encima. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. A todos les recuerdo que las preguntas que tengan me las pueden enviar al correo. Profe, si necesita algún material o algo para profundizar también, le puedo enviar por allí material. Y igualmente, pues, a todos los que están presentes, gracias por sus preguntas. Y bueno, sí, la invitación que queda es a seguir como preguntándonos y respondiéndonos. Pues algunas cosas que todavía no sabemos, ¿no? Muchas gracias, profesora, por su participación. Bueno, gracias. Que tenga un feliz día.